nosotros a conversar en los siguientes instantes con Beatriz Mejía Mori. Ella es analista política y para que nos pueda, en cierta forma, definir cuál es la proyección que se tiene en las próximas semanas, en medio también de una campaña que se empieza a calentar. Bienvenida a la señora Beatriz Mejía, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Bueno, ¿cómo usted analiza cuáles serían las repercusiones luego de esta reunión de Consejo de Estado que sostuvo el presidente con el presidente del Congreso? Bueno, muy buenos días. En realidad ha sido una reunión del Poder Legislativo representado por su presidente y el presidente de la República, representante del Poder Ejecutivo. Ahí no hay un Consejo de Estado formalmente. El Consejo de Estado no está en la Constitución, no existe tal cosa. El señor Vizcarra ha sacado esa novedad últimamente para un poco legitimar lo que viene haciendo, pero no hay tal cosa como un Consejo de Estado. El señor Merino creo que ha intentado pues hacer las paces con el presidente después del proceso de vacancia. No sabemos sobre qué cosas habrán conversado, pero a mí personalmente me preocupa mucho ver que el Congreso está aprobando proyectos de leyes por presión del Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta ley que hace una reforma electoral siniestra, en el sentido de poder inhabilitar a una persona que tiene una sentencia de primera instancia. ¿Qué cosa quiere decir una sentencia de primera instancia? Es que todavía está en veremos, está en proceso. Esa sentencia puede ser revocada, anulada en segunda instancia o hasta en la Corte Suprema. De tal manera que, digamos, inhabilitar a una persona por una sentencia de primera instancia para cualquier efecto del ejercicio de sus derechos civiles o políticos es inconstitucional. Y ese tipo de leyes están aprobando el Congreso por presión del señor Vizcarra. Señora Mejía, usted que fue candidata pues para postular a este Congreso actual, quisiera preguntarle, algunos analistas políticos, algunos políticos incluso, ven que es un proceso apresurado el que se realicen las elecciones ahora en el siguiente año, porque estamos pasando por una pandemia, porque nos estamos reactivando económicamente y porque no estamos, digamos, en la plaza para que el pueblo pueda decidir bien quién será el próximo presidente y quiénes van a ser sus próximos representantes, porque lógicamente hay una preocupación primero por cómo sobrevivir, por la supervivencia y no estar pensando en quién nos va a quién va a ser el siguiente representante. ¿Qué opina usted al respecto? Porque lo que pasa es que es muy peligroso pensar que por estas circunstancias nos tenemos que seguir quedando con este gobierno. O sea, que dadas las circunstancias, yo creo que lo más saludable para el país es que haya un cambio de gobierno lo más pronto posible, ¿no? Si no se ha podido conseguir los votos por el compromiso que han tenido los partidos con este gobierno, y particularmente con el presidente, es obvio que lo que más sensato es que ya convocadas las elecciones, se realiza el proceso electoral de todas maneras el 21 de abril. El tema es que sí se va a asistir pues a una campaña electoral sui generis que se va a trasladar a las redes, y las redes pues no es el tercio de la población que tiene un celular, que tiene y que tiene internet, ¿no? Como para poder captar una información de redes digitales. El resto quedará pues sujeto a las pantallas de televisión, que ustedes saben que también obedecen a intereses no precisamente claros, y esto puede ser en perjuicio del país. Pero aún así, creo que es la hora en que aquellos que son líderes legítimos, que digamos ya se ganaron un reconocimiento de la ciudadanía en sus respectivos lugares, regiones, es la gente que en este momento debe participar en política, porque es la única gente que puede enmendar los pasos de lo que lamentablemente ha hecho este gobierno a nivel de todos los sectores, ¿no? A nivel político, económico, social, cultural. Y en realidad estamos en una situación muy crítica y necesitamos un gobierno que pueda cambiar todo este espectro. Señora Mejía, ¿cómo puede usted calificar la gestión que está realizando este gobierno respecto a la contención del avance de la COVID-19, respecto a la reactivación económica, pero principalmente respecto al apoyo que aún no se brinda, no se consolida a las MIPYMES del país que lamentablemente están en cuidados intensivos y según cifras, solo 3 de cada 10 pymes se han podido reactivar en este proceso tan complicado como la pandemia?
Bueno, en el mismo sentido, esto es un plan de destrucción de nuestra economía. Hay mucha gente que no lo quiere reconocer, pero es evidente, ¿no? Nadie puede ser tan torpe en el manejo de la cosa pública, del gobierno, como para no darse cuenta del daño que iban a hacer. Y usted ve que una serie de actividades que son inoficiosas han sido reactivadas, pero además el criterio, el concepto de reactivación ha estado cifrado alrededor de darle dinero a la banca y darle dinero a las grandes empresas. Entonces, esto ha puesto en una situación de no solamente de desventaja al resto de la población, porque quien da más empleo en el Perú no es la gran empresa, sino las pymes, la mediana empresa, la pequeña empresa, la empresa familiar, es la que da trabajo en el Perú. El propio negocio que se hace uno, ¿no? Y es el propio emprendedor, se genera su propia fuente de trabajo. Eso es lo que se ha quebrado y eso es lo que se quiere mantener quebrado. Sino la inversión de los fondos, porque dicho sea paso, nos hemos quedado endeudados, ¿no? Con la banca mundial hasta nuestra tercera generación. ¿Y para qué? Para reflotar las grandes empresas, para reflotar que, dicho sea de paso, no se han afectado mucho. Luego, ¿para qué han pedido plata? Para que poder pagar su planilla sin verse afectados. O sea, no quieren sufrir ni un rasguño, ¿no? Todos estamos abollados, sangrando, sin hígado, sin pulmones, pero el tema es que ellos no quieren sufrir un rasguño y el Estado ha sido proclive para esto. Entonces, en este momento se necesita un gobierno que pueda cambiar por completo el manejo de la economía, pensando en el Perú y en los peruanos, que lo que estamos viviendo es precisamente un esquema de gobierno y una economía que se está sirviendo para los intereses extranjeros. Esto no es una frase de perogrullo, ¿no? De gente que se queja siempre, porque esto es objetivo. Ellos vienen aplicando políticas económicas para servir a los intereses extranjeros, a las grandes transnacionales. Pero ante ello, señora Mejía, ante esa situación, bueno, ahí podemos ir al tema de fondo. ¿Qué es lo que usted plantea como reforma, por así decirlo? Ha quedado claro su posición, por ejemplo, con el tema de los bancos, y yo calculo que me va a decir que las tasas de intereses son altas, pero ¿cuál es la solución ante este problema, ¿no? Porque finalmente el BCR hizo un llamado a tratar de renegociar, y esto lo avala también la Constitución política, de tratar de darle las facilidades a las pymes, a los empresarios, a quienes tienen deudas en los bancos, pero han hecho oídos sordos. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Desde dónde se tiene que hacer para solucionar este tipo de problemas? En mi alocución anterior solamente quería decirle que hay 2 convenios de trato privilegiado de empresas transnacionales que el Perú ha suscrito bajo el gobierno de Alan García. Y esto es lo que está desencadenando que todas las políticas económicas sean en beneficio de las transnacionales y en perjuicio de las empresas nacionales. Le voy a contestar su pregunta. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Tenemos que cambiar de gobierno. Este gobierno está comprometido con la élite globalista que nos está haciendo este plan de destrucción de nuestra economía. Sí, pues, pero va hasta el otro 28 de julio, ¿no? Pero en el tema del tema financiero, que sale obviamente el BCR, el señor Velarde sale a defender porque está defendiendo lo mismo. Es muy simple, ¿no? En Francia el interés es de 3%. ¿Cómo acá podemos pagar por un préstamo 100%, 120%, 150%? Entonces es simplemente que se ha legalizado la usura en el Perú y esto es un delito. Usted abre su código penal y va a encontrar el delito de usura. Si usted o yo le prestamos a quien sea al 30, 40%, nos van a meter una denuncia penal por delito de usura. Pero la banca acá tiene patente de corso para cometer este delito en la absoluta impunidad. Para cambiar esto simplemente tienes que aplicar la ley. Acá no es un tema que porque la Constitución dice que hay libertad, pueden hacer lo que le da la gana, porque hay un marco penal también. Entonces, en esa virtud lo que falta es voluntad política para hacer respetar los derechos de los peruanos y no dejar que nos estén haciendo lo que nos están haciendo. Frente a ello también se vincula el tema, señora Mejía, respecto a la ley antimonopolio que todavía no se ejecuta en nuestro país y que impide pues la libre competencia y que lamentablemente hace que las MIPYMES no se puedan reactivar y que las empresas en sí tengan una argolla cerrada y un círculo cerrado y que otras no puedan ingresar y que pueda girar mejor nuestra economía peruana. Excelente pregunta y comentario. ¿Sabe por qué le digo? Porque el tema de los monopolios está en la Constitución. La prohibición de monopolios en la actividad económica está en la Constitución. Y en el caso de los medios de prensa, de modo expreso, ¿no? O sea, el rubro de prensa está expresamente prohibido, no se puede monopolizar. Y en este momento vemos
que la economía peruana se funda en monopolios. ¿Y quién es el encargado de ver esto, de vigilar esto? Es el Estado, de que no se produzcan. ¿Acaso el Estado está yendo en contra de los monopolios? No. Y no necesitaban una ley especial para ir en contra de los monopolios. Por eso tenemos una fiscalía, tenemos al Indecopi, y no hacen su trabajo. O sea, esto, dicho sea de paso, por ejemplo, hubieron periodistas que contra el control de los medios, el monopolio de los medios de información, metieron un amparo. Hasta ahora no tienen ni sentencia de primera instancia. ¿Por qué? Porque el gobierno está detrás, promoviendo los monopolios en favor de los intereses extranjeros. Por eso es que nosotros estamos cuestionando esto, porque acá simplemente necesitamos un gobierno que tenga el corazón bien puesto en defensa del Perú y de los peruanos, porque lo que hemos tenido, lamentablemente, no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores de Fujimori, es que ha habido un servicio de la economía del Perú para los intereses extranjeros. Y bueno, el Premier acaba de mencionar, me parece, en las últimas horas, ayer, sobre un eventual reajuste de los intereses bancarios. Bueno, a estas alturas hay muchas pymes que han quebrado porque no pueden pagar a los bancos, o están, digamos, con algunos pagos muy retrasados. ¿Es una respuesta tardía esto? Porque ya a estas alturas hay varias empresas quebradas, ¿no? Y hay movimientos también, Miguel, en todas las partes del país, exigiendo condonación de deudas, exigiendo una reforma del sistema bancario, complementando tu comentario. Y acá hay un tema muy importante de lo que ustedes plantean, es el tema de la contingencia por fuerza mayor, que en este caso se da para todos los contratos, donde no tiene la culpa, en este caso la empresa, la MIPE, no tiene la culpa de que haya venido pues una pandemia, que no le hayan dejado trabajar, y entonces, pero los bancos se hacen los locos. Si hubiera la fuerza mayor, la contingencia, ¿no?, la crisis o la fuerza mayor, del lado de ellos van a invocarla, pero un empresario pequeño que está a borde de la quiebra porque lo está jochando el banco para que pague, puede invocar la fuerza mayor. Lo que pasa es que no saben hacerlo muchas veces, y por fuerza mayor se disuelve el contrato, se resuelve el contrato sin responsabilidad para ninguna de las dos partes. Entonces, eso es lo que se debería invocar, porque acá hay una clara contingencia de fuerza mayor por la cual las empresas no pueden pagar esos préstamos. Pero el Estado, que tiene abogados y que debería ver esto, ¿no?, el Ministerio de la Producción, que debería estar cautelando los derechos de los empresarios, está cautelando los derechos de la banca, o mejor dicho, los intereses, porque ahí no hay derechos de la banca, hay intereses de la banca, y no está cautelando los derechos de los ciudadanos y de los empresarios peruanos. Eso es algo que deberíamos demandar, porque todo esto está legislado. Esto de que hay que sacar una ley, no se necesita ninguna ley, todo esto está legislado. Fuerza mayor está en el Código Civil. Y si yo he hecho un contrato, cuando tú pides un préstamo, haces un contrato con un banco, pero hay una contingencia, un terremoto, se cae todo, y el banco vas a tenerlo encima llamándote por teléfono en medio de que estás contando tus muertos, llamándote para cobrarte. Eso es una cosa de loco, pues, ¿no? Ahí se da claramente el caso de la contingencia de fuerza mayor por la cual se resuelve el contrato sin responsabilidad para las partes. No tienes que pagar un centavo. Eso debería verlo el Ministerio de la Producción, y ahí sí se justificaría, pues, que el Estado trate de suplir para que tampoco los bancos quiebren, trate de apoyarlos financieramente para que empiecen a reactivarse, pero no así, pues, o sea, no han perdido nada y encima les dan más plata, y finalmente los pobres ciudadanos y empresarios están sufriendo el hecho de que su deuda no solamente sigue intacta y la tienen que pagar igualito, sino que va creciendo, porque ellos cada día le van sumando, y ahora su deuda, de que antes de la cuarentena era de 5.000, ahora es de 11.000. ¿No es cierto? ¿Y cómo? Sí. ¿Pero cómo? Es que los intereses, por esto y por lo otro. ¿Acaso hay una protección del Estado para esto? Ninguna. Usted mencionaba hacer cumplir la ley. ¿Tanto cuesta al Perú como gobierno hacer cumplir la ley? ¿O de quiénes depende exactamente? También es parte del Poder Judicial, ¿no? Eso es corrupción de Estado, corrupción del Ejecutivo, corrupción de la Fiscalía, corrupción del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Fiscalía debería ellos de oficio deberían abrir investigaciones penales por eso. ¿Acaso los fiscales no saben que los bancos incurren en usura? Creo que saben, pero no se quieren meter, porque dice un fiscal, me meto a investigar un banco y me pisan como una cucaracha, ¿no? O sea, inmediatamente me sacan del Ministerio Público si yo me meto a investigar a los poderosos. Entonces prefieren hacerse los que no se dan cuenta y siguen investigando sus casos que les llegan ahí por el curso, digamos, regular de la gente que denuncia.
no se quieren comprar los pleitos gordos. En el Tribunal Constitucional y afortunadamente no se les ha prescrito la deuda, ¿no? Pero desde ahí vamos al trabajo que tiene la SUNAT para cobrar los tributos del país. Al pequeño empresario los agobia por lo nacional, ¿no? Ante lo extranjero, sobre todo en esta situación. Así es, las empresas que quieran sumarse, que quieran poner su etiqueta ADN Perú, tienen que comunicarse al correo adnperú@nuevomundosa.com o muy fácil con su celular a la cuenta de Instagram @tendenciasnm, consume producto peruano. Únete tú también a la campaña ADN Perú. Bueno, vamos a una pausa y de paso les mostramos el video de ADN Perú. Hola, soy yo nuevamente. Hemos logrado mucho en estas semanas. Más de 1000 empresas de todos los rubros se han sumado a este movimiento de ADN Perú. Ya sabes que para poder usar este logo, tu producto debe tener un 80% de composición peruana. De esta forma se han sumado empresas de todos los rubros, como textiles, alimentos, licores, restaurantes, aerolíneas, prensa escrita, artesanos, muebles, minería y muchos sectores más. Sin embargo, el partido se nos hace más difícil. Algunos sectores, como el textil, durante esta cuarentena han entrado más de 26 millones de prendas, importadas básicamente de China. Las importaciones masivas de productos que podemos hacer aquí en el Perú están matando nuestra industria. No basta querer comprarle al Perú si no hay una forma de identificar el producto que realmente es peruano. Por ello, si tú eres emprendedor, pyme, MIPE o gran empresa de cualquier sector y tu producto tiene un 80% de composición peruana, ponle este logo para que el consumidor final pueda identificarlo. Es la única forma de reactivar nuestras industrias y echar a andar nuestra economía. Recuerda que necesitamos de cada uno de ustedes para sacar al Perú adelante. Entra a Tendencias NM y súmate o escríbenos a adnperú@nuevomundosa.com. Un espacio exclusivo para apoyar tu reactivación, con la mejor información, entrevistas, notas y mucho más. Especialistas, líderes empresariales y autoridades del sector productivo analizan los mejores proyectos de reactivación. Regresamos al programa y estábamos conversando con Beatriz Mejía, que es analista político. Y abogada también. Abogada, ¿no? Dejamos algunas consultas, hemos retomado la comunicación. Bueno, le consultaba yo sobre el trabajo de los funcionarios de la SUNAT ante esta situación que se originó por las deudas tributarias de grandes empresas. Y también queríamos consultarle si en estas próximas elecciones ella se iba a postular, con qué partido, si continuaba pues con Avanza País o si quizás se iba a unir a otro movimiento político, y principalmente cuáles van a ser sus propuestas para la reactivación económica respecto a las pymes del país, Miguel. Ya estamos conectados. Sí, hemos retomado la comunicación. Bueno, señora Mejía, creo que me llegó a escuchar el planteamiento. ¿Qué opina sobre el trabajo de la SUNAT ante las deudas de empresas, de las grandes empresas, ¿no? De estas deudas millonarias? Bueno, ahí justamente los funcionarios de SUNAT han incurrido en una, que le puedo decir, negligencia, al no haberles cobrado dentro del plazo debido, pero porque a mí sí me parece que la sentencia del Tribunal Constitucional excede lo que es la cautela del principio de seguridad jurídica en el país, porque a los 5 años prescribe la acción de cobro de una deuda tributaria, y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional mediante una sentencia es extender este plazo, hacer una interpretación auténtica y extender este plazo, y eso está mal. Está muy mal que no le cobren a las empresas, pero está muy mal que, habiendo vencido el plazo, pretendan cobrarles, no, quebrándose el principio de seguridad jurídica de la prescripción de las acciones de cobro por la SUNAT. Entonces, lo que ha debido hacer la SUNAT es iniciar la acción de cobro, porque el inicio de la acción de cobro suspende la prescripción. Entonces, si acá las empresas están invocando la prescripción, es porque la SUNAT nunca le cobró. Y obviamente, si una empresa no le cobra, está feliz. Ahora, el tema está que acá lo que se ha tratado de hacer es subsanar la negligencia SUNAT,
aplicando una sentencia que extiende el plazo de prescripción a 8 años. Antes era 5 años, y la SUNAT ya no te podía cobrar, si en 5 años no te cobró, ya o no pudiste pagar por N razones, hay una suerte de principio de condonación de la deuda tributaria por exceso del tiempo, y ese principio se ha quebrado con esa sentencia. Entonces, eso es peligroso para todos, porque entonces la SUNAT te va a poder cobrar, tiene 4 años, dice, para pedirte el requerimiento, plantearte el requerimiento, y 4 años más, ¿no es cierto?, para que tú cumplas con pagar o no, o llevarte a juicio. Bueno, al final yo pienso que esto está desdibujando, o sea, no se puede legalizar la negligencia, no se puede buscar digamos, un artificio legislativo o vía una sentencia judicial para legitimar la negligencia. Lo que se tendría que hacer es sancionar a los funcionarios que no cobraron en su oportunidad la deuda tributaria, pero no afectar el principio de seguridad jurídica, que es a los 5 años prescribe la deuda y prescribió, pues, se acabó, ¿se da cuenta? Entonces, ese es el pasa aún cuando SUNAT te supervisa. Y si, por ejemplo, tú tienes una deuda tributaria, pero en 3, 4 años no tienes pues ingresos para pagar, o sea, ¿qué van a hacer? Es como que te van a mandar a la cárcel por deudas, ¿no es cierto?, que está prohibido en la Constitución. Nadie va a la cárcel por deudas, pero en este caso es una persecución a ultranza más allá de lo que el empresario no puede pagar. Yo he conversado con gente, por ejemplo, de las pequeñas empresas que hay en Gamarra. Me dicen, doctora, no sabe cómo es la SUNAT con nosotros. Ni siquiera tenemos ingresos y están encima de nuestro hombro para que paguemos el impuesto. ¿No? A veces tenemos pues compromisos de que nos van a pagar y no nos pagan, pues, pero la SUNAT quiere que le paguemos. Entonces yo no sé en qué va a terminar esto, porque esto está muy feo. Y esto me lo decían antes de la cuarentena, ¿no? Antes, o sea, por enero, febrero, por ahí me hablaban esto. Ahora me imagino que la situación está patética, está terrible, y creo que lamentablemente este gobierno no tiene salidas. No tiene salidas, las salidas son sencillas. Las salidas son sencillas. El manejar la economía para apoyar al empresario peruano es muy simple. Que las instituciones que están encargadas pues, de tutelar todo el ámbito empresarial, comercial y tributario estén a favor del empresario. Es un tema de cambiar el chip, ¿no? De ser malosos contra el empresario peruano, de ser buenos y apoyar y ser colaboradores, como es en otros países civilizados y más desarrollados. Señora Mejía, sobre eso, súper rápido para ir cerrando la entrevista. ¿Usted se va a postular para las siguientes elecciones y con qué partido? Bueno, yo estoy conversando con un partido político que me parece que es el único rescatable en este momento. Es un partido que sale con nuevo nombre y nuevo logo, nuevo símbolo, que en realidad tiene gente totalmente nueva, que comparte con nosotros la visión de que hay que cambiar el país y que hay que enfrentar este plan de colonización de nuestra nación por intereses extranjeros, que nos están produciendo toda esta realidad dramática, ¿no? Y que gente que piensa que hay que hacer un rescate de principios y valores para la vida del país en todos los ámbitos, a nivel político, económico, social y cultural, y yo estoy totalmente de acuerdo. No les digo el nombre del partido, porque esto es una sorpresa. Debería darnos la primicia, señora Mejía. Bueno, sí. Le daremos la primicia pues el día de la presentación, si no me matan, si yo digo con anticipación, porque esto es una sorpresa. Hay gente muy buena, y si yo he aceptado estar en esto, es porque las personas que están involucradas en esto es gente que tiene una trayectoria limpia, una trayectoria de servicio al país en cada uno en su campo, ¿no? Y que es gente pues que no le puedes decir corrupto, porque cuando uno llega a estas alturas de la vida, ¿no? Los 50, 60 años, ya tienes pues, acá no es un tema de promesas. Tú lo que tienes que pedirle a un candidato, ejecutar, sobre todo candidatos presidenciales, es qué cosas has hecho por el país, cuál es tu trayectoria, no me hagas promesas. ¿Cuál es tu perfil? Muéstrame tu plan de gobierno, eso sí. Y si tú has sido una persona veraz a lo largo de tu vida, entonces voy a creerte. Pero no me vengas a ofrecer que me vas a bajar el sol, la luna y las estrellas, porque no te creo, porque todos los políticos dicen lo mismo. Muéstrame tu trayectoria. Eso es lo que deben hacer los candidatos y también los medios de información. Señor, ¿qué cosa ha hecho usted? ¿Por qué a estas alturas de la vida usted quiere ser congresista, quiere ser presidente, quiere ser vicepresidente? Dígame, ¿por qué podemos votar por usted? ¿Qué cosa hizo por el Perú? Esa es una excelente pregunta para todos los candidatos. El partido nuevo me parece que es Frente Esperanza, ¿no? Usted ha estado en Avanza País, ¿no? Yo fui invitada por Avanza País. Invitada, ok. Si no soy miembro de Avanza País, fui invitada por Avanza País a participar en las elecciones últimas, y para el Congreso hubo una actividad bien clara dirigida a sacar a los candidatos más votados de provincias,
para que el partido no pase la valla, ¿no? Entonces, esto ha sido una cosa claramente programada, bueno, premeditada, para que donde habían candidatos incómodos al gobierno no pasen la valla a los partidos. No fue solamente con el caso de Avanza País, fue con otros, ¿no? Algunos le quitaron 30 candidatos. sí, A Avanza País le quitaron 20 y tantos. Y sobre pretexto de que no habían declarado la moto del año 84. Pero señor, si la moto está declarada en el registro ya no existe. Porque si está, ¿cómo saben que la existencia de la moto? Porque la moto está declarada en el registro vehicular. Luego tú no la estás ocultando. Te puedes haber olvidado de ponerla en la declaración jurada porque ya para ti ya existe esa moto. Pues por esas razones han sacado candidatos. ¿Se da cuenta? Hubieron y hay bastantes problemas. Y en este momento, congresistas con sentencias. Y ha sido público. ¿Y cómo pasaron eso? Bueno, partidos habían negociado con el gobierno. Esa es la verdad. Hay mucho pan por rebanar, señora Mejía, pero el tiempo ya es tirano en televisión. Muchas gracias, muy amable. Seguiremos en contacto. Vamos a estar en contacto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bueno.